¿Por qué existe la injusticia y la pobreza si Dios creó el mundo? 1. La pregunta que nace del dolor humano. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha levantado los ojos al cielo con una pregunta que nace no de la curiosidad, sino del dolor. Si Dios creó el mundo, ¿por qué existe tanta injusticia y pobreza? No es una pregunta nueva. No es una pregunta rebelde. Es una pregunta humana. La hicieron los profetas, los sabios, los pobres, los enfermos, los huérfanos, las madres que lloran, los padres que no tienen pan para sus hijos. Es la pregunta que nace cuando el corazón ya no entiende, cuando el alma se cansa, cuando la fe se pone a prueba. Dios no se ofende por esta pregunta. Al contrario, Dios escucha. Porque quien pregunta no lo hace por falta de fe, sino porque necesita comprender para seguir creyendo. La injusticia no es solo una idea. Tiene rostro, tiene nombre, tiene lágrimas. Se manifiesta en el niño que duerme en la calle, en la madre que trabaja sin descanso y aún así no alcanza, en el anciano olvidado, en el joven que no encuentra oportunidades, en el trabajador explotado, en el pueblo silenciado. La pobreza no es solo falta de dinero. Es falta de oportunidades, de educación, de salud, de amor, de justicia. Es sentirse invisible. Es sentir que la vida vale menos. Y frente a todo eso, la pregunta resuena con más fuerza. ¿Dónde está Dios? 2. Dios creó el mundo bueno. Para entender esta pregunta, primero hay que volver al origen. La Biblia, y muchas tradiciones espirituales, coinciden en algo esencial. Dios creó el mundo bueno. No creó el hambre. No creó la injusticia. No creó la opresión. No creó la violencia. Creó la vida, la dignidad, la abundancia, la armonía. El mundo fue creado con equilibrio. La tierra produce lo suficiente para todos. El problema no es la escasez, sino la mala distribución. No es que falte pan, es que a muchos se les niega. No es que Dios cierre su mano, es que el ser humano muchas veces cierra su corazón. Dios creó al ser humano con un don sagrado, la libertad. Y aquí comienza una de las respuestas más profundas y difíciles de aceptar. 3. El misterio de la libertad humana. Dios no creó robots. Creó personas libres. La libertad es un regalo maravilloso, pero también es una gran responsabilidad. Porque con la libertad se puede amar, o se puede dañar. Se puede compartir, o se puede acaparar. Se puede construir justicia, o se puede crear opresión. La injusticia y la pobreza no nacen del corazón de Dios, sino del mal uso de la libertad humana. Cuando una persona explota a otra, no es Dios quien explota. Cuando un sistema oprime a los pobres, no es Dios quien oprime. Cuando hay corrupción, egoísmo, indiferencia, no es Dios quien los provoca. Dios permite la libertad porque sin libertad no hay amor verdadero. Pero permitir no significa aprobar. Dios no aplaude la injusticia, Dios la llora. Cada vez que un niño pasa hambre, el corazón de Dios se estremece. Cada vez que una persona es humillada, Dios sufre con ella. Cada vez que alguien es olvidado, Dios lo recuerda. 4. Dios está del lado de los pobres. Esto es algo que muchos olvidan. Dios no es neutral frente a la injusticia. La Escritura, una y otra vez, muestra a un Dios que escucha el clamor del oprimido, defiende al huérfano y a la viuda, camina con el pobre, se acerca al que sufre. Jesús mismo nació pobre, vivió sin riquezas, caminó con los marginados, tocó a los enfermos, defendió a los excluidos, denunció a los poderosos injustos. Dios no se sienta cómodamente en un trono lejano. Dios camina en el barro del sufrimiento humano. Si preguntas, ¿dónde está Dios en medio de la pobreza?, la respuesta es profunda. Dios está allí mismo, sufriendo con los pobres, llamando al corazón humano a despertar. 5. La injusticia como llamado a la conciencia.
Aquí aparece una verdad incómoda pero necesaria. Muchas veces pedimos a Dios que haga algo, cuando Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos algo. Dios actúa a través de personas, a través de manos que ayudan, a través de voces que denuncian, a través de corazones que comparten. La injusticia no solo es una tragedia, también es un llamado. Un llamado a la solidaridad, un llamado a la compasión, un llamado a la responsabilidad. Cada persona que elige amar, compartir, servir, es una respuesta viva de Dios al sufrimiento del mundo. 6. Oración profunda desde el dolor. Manos en oración, oración. Señor Dios de la vida, hoy venimos ante ti con el corazón cargado de preguntas, de cansancio, de lágrimas. Vemos la injusticia y nos duele. Vemos la pobreza y nos rompe el alma. A veces no entendemos, a veces dudamos. Pero aún así venimos a ti, porque solo tú puedes sostenernos. Danos sabiduría para comprender, danos humildad para reconocer nuestra responsabilidad. Danos compasión para no mirar hacia otro lado. Danos valor para ser instrumentos de tu justicia. No permitas que nos acostumbremos al dolor ajeno. No permitas que la indiferencia endurezca nuestro corazón. Haznos parte de la solución, no del problema. Amén. 7. Una esperanza que no muere. Aunque el mundo esté herido, la esperanza sigue viva. Porque mientras exista alguien que ame, que comparta, que ore, que ayude, Dios sigue actuando. La oscuridad no tiene la última palabra. La injusticia no es eterna. La pobreza no define el valor de una persona. Dios sigue sembrando luz en medio de la noche. Parte 2. Dios, el sufrimiento y el propósito oculto en medio del dolor. 1. El sufrimiento que nadie desea, pero todos enfrentan. Nadie busca el sufrimiento. Nadie lo desea. Nadie sueña con el dolor. Sin embargo, el sufrimiento aparece en la vida de todos, sin pedir permiso y sin explicación clara. A veces llega de forma lenta, otras veces irrumpe como una tormenta que destruye todo a su paso. Llega en forma de pobreza, de enfermedad, de injusticia, de abandono, de traición, de pérdida. Cuando el sufrimiento toca la puerta, la fe es puesta a prueba. Y entonces surge otra pregunta profunda. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Esta pregunta no nace de la incredulidad, sino de un corazón herido que busca sentido. Dios no condena esta pregunta. Al contrario, la acoge, porque Dios conoce el dolor humano desde dentro. 2. Dios no es el autor del sufrimiento. Es importante decirlo con claridad. Dios no crea el sufrimiento para castigar. Muchas veces se ha enseñado erróneamente que la pobreza, la enfermedad o el dolor son castigos divinos. Esa idea ha causado mucho daño espiritual. Dios no disfruta del sufrimiento humano. Dios no se complace en ver llorar a sus hijos. El sufrimiento entra en el mundo por múltiples causas. Decisiones humanas injustas, sistemas corruptos, egoísmo colectivo, violencia, abandono, falta de amor. Dios permite el sufrimiento, pero no lo origina con maldad. Y permitir no significa abandonar. 3. Dios camina con nosotros en el dolor. Una de las verdades más profundas de la fe es esta. Dios no promete una vida sin dolor, pero sí promete su presencia en medio del dolor. Cuando todo parece oscuro, Dios no se va. Cuando la injusticia oprime, Dios no huye. Cuando la pobreza humilla, Dios no se esconde. Dios está en la lágrima silenciosa, en el suspiro cansado, en la oración sin palabras, en la esperanza que apenas sobrevive. A veces no sentimos a Dios porque el dolor grita más fuerte. Pero su silencio no es ausencia, es misterio. 4. El dolor puede revelar lo que el éxito oculta. Esta es una verdad difícil de aceptar, pero profundamente sabia. El dolor, aunque no es bueno en sí mismo, puede revelar cosas que la comodidad nunca mostraría. El sufrimiento,
despierta la compasión, rompe el orgullo, une corazones, da profundidad al alma, enseña a valorar lo esencial. Muchas personas descubren su propósito no en la abundancia, sino en la escasez. No en la comodidad, sino en la lucha. No significa que Dios envíe el dolor para enseñar. Significa que Dios puede transformar el dolor en aprendizaje, sin haberlo causado. 5. La pobreza no define el valor humano. Una de las injusticias más grandes del mundo es hacer creer que una persona vale menos porque tiene menos. Eso es una mentira profunda. El valor humano no se mide por el dinero, el estatus, el poder, las posesiones. El valor humano se mide por la dignidad que Dios le ha dado. Dios no ama más al rico que al pobre. Dios no escucha más al poderoso que al humilde. El clamor del pobre tiene un lugar especial en el corazón de Dios. 6. El propósito oculto, despertar corazones. Muchas veces el propósito del sufrimiento no está en quien sufre, sino en quienes observan. La injusticia debería indignarnos. La pobreza debería movilizarnos. El dolor ajeno debería sacarnos de la indiferencia. Si el mundo duele, es porque algo no está bien. Y si algo no está bien, alguien tiene que hacer algo. Dios llama a personas comunes a hacer cosas extraordinarias. 7. Oración para quienes no entienden pero siguen creyendo. Manos en oración, oración. Dios bueno y misericordioso. Hay momentos en los que no entendemos tus caminos. Momentos en los que el dolor pesa más que la fe. Momentos en los que el silencio nos confunde. Hoy no venimos con respuestas. Venimos con el corazón abierto. Acompáñanos cuando la carga es pesada. Sosténos cuando la esperanza es débil. Enséñanos a confiar incluso cuando no vemos. Que nuestro dolor no nos endurezca. Que nuestra herida no nos vuelva indiferentes. Que nuestro sufrimiento nos haga más humanos. Amén. 8. La esperanza como acto de valentía. Esperar no es negar la realidad. Esperar es creer que la realidad puede cambiar. En un mundo herido, la esperanza no es ingenuidad, es valentía. Cada acto de bondad es una rebelión contra la injusticia. Cada gesto de solidaridad es una victoria sobre la pobreza. Cada oración sincera es una luz en la oscuridad. Parte 3. La injusticia, la pobreza y la responsabilidad del ser humano. Conciencia, verdad. 1. Cuando la pregunta cambia de dirección. Durante mucho tiempo la humanidad ha preguntado, ¿por qué Dios permite la injusticia? Pero llega un momento de madurez espiritual en el que la pregunta cambia y se vuelve más honesta, más incómoda y más transformadora. ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a la injusticia? Porque hay verdades que no se resuelven mirando solo al cielo, sino también mirando al espejo. Dios creó un mundo con recursos suficientes. Creó seres humanos con conciencia. Creó corazones capaces de amar y manos capaces de ayudar. La pobreza extrema y la injusticia sistemática no existen porque Dios no provea, sino porque el ser humano muchas veces no comparte. 2. La injusticia no nace de la nada. La injusticia no aparece de forma espontánea. Tiene raíces profundas. La avaricia que acumula lo que otros necesitan. La corrupción que roba lo que es del pueblo. La indiferencia que mira al otro lado. El miedo que paraliza. El egoísmo que justifica la desigualdad. Cada vez que alguien se aprovecha del débil, se siembra injusticia. Cada vez que alguien guarda silencio frente al abuso, la injusticia crece. Cada vez que se normaliza el sufrimiento ajeno, la pobreza se perpetúa. Dios no creó estos males. Los aprendimos nosotros. 3. El pecado social, una verdad que incomoda. Muchos piensan el pecado solo como algo individual. Pero existe también el pecado social, sistemas, estructuras y costumbres que oprimen a muchos para beneficiar a pocos. Cuando un sistema excluye, explota, silencia, deshumaniza,
No es solo un problema político o económico, es un problema espiritual. Dios no es indiferente a estas estructuras. Y tampoco quiere que sus hijos lo sean. 4. La responsabilidad no es culpa, es oportunidad. Hablar de responsabilidad no es culpar, es despertar. No todos somos responsables de la pobreza, pero todos somos responsables de lo que hacemos frente a ella. Responsabilidad significa no cerrar los ojos, no justificar la injusticia, no acostumbrarse al dolor, no pensar, no es mi problema. Dios no nos pedirá cuentas por todo el mal del mundo, pero sí por el bien que pudimos hacer y no hicimos. 5. Pequeños actos, grandes cambios. Hay una mentira peligrosa, creer que solo los grandes poderes pueden cambiar el mundo. La historia demuestra lo contrario. Un acto de bondad puede salvar una vida. Una palabra justa puede devolver dignidad. Un gesto solidario puede encender esperanza. Dios no espera héroes perfectos. Espera corazones disponibles. 6. Jesús y la justicia concreta. Jesús no habló de amor de forma abstracta. Habló de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, defender al excluido. La fe que no se traduce en justicia es incompleta. La oración que no transforma acciones se queda vacía. 7. Oración para despertar la conciencia. Manos en oración, oración. Señor, líbranos de una fe cómoda, que no se conmueve con el dolor ajeno. Despierta nuestra conciencia. Rompe nuestra indiferencia. Enséñanos a amar con hechos, no solo con palabras. Que no seamos espectadores del sufrimiento, sino instrumentos de tu justicia. Amén. 8. La esperanza necesita manos. Dios sigue actuando en el mundo, pero muchas veces lo hace a través de nosotros. Cuando ayudas, Dios ayuda. Cuando amas, Dios ama. Cuando defiendes al débil, Dios defiende. La injusticia no se vence solo con discursos. Se vence con corazones comprometidos. Parte 4. Oración profunda por los pobres, los olvidados y los que sufren injusticia. Una plegaria extensa, sanadora y llena de compasión. 1. Cuando las palabras ya no alcanzan. Hay dolores que no se explican con teorías. Hay injusticias que no se resuelven con discursos. Hay pobrezas que no se curan solo con estadísticas. Ante ese dolor profundo, la oración se vuelve un grito del alma. No una oración perfecta, sino una oración verdadera. No una oración elegante, sino una oración que nace desde las entrañas del sufrimiento humano. Hoy elevamos esta oración no desde la comodidad, sino desde la conciencia despierta. No para justificar el mal, sino para pedir luz, fuerza y transformación. 2. Oración por los pobres del mundo. Manos en oración, oración. Dios de misericordia infinita. Hoy elevamos nuestra voz por los pobres del mundo, por aquellos que luchan cada día, con el estómago vacío y el corazón cansado. Mira, Señor, a quienes se levantan sin saber si hoy habrá pan en la mesa. Mira a quienes trabajan sin descanso, y aún así no alcanzan a cubrir lo básico. No permitas que su dignidad sea pisoteada. No permitas que su valor sea medido por lo que no tienen. Recuérdale al mundo que cada pobre es un tesoro. Cada rostro sufrido es sagrado para ti. 3. Oración por los niños que sufren injusticia. Manos en oración, oración. Padre de ternura. Hoy lloramos por los niños que no pueden jugar, por los que trabajan cuando deberían soñar, por los que duermen en la calle, cuando deberían sentirse seguros. Abraza a cada niño olvidado. Protégelos de la violencia, del abuso, del abandono. Sana las heridas que nadie ve. Toca el corazón de los adultos. Despierta conciencias. Rompe sistemas que les roban la infancia. Que ningún niño vuelva a sentir que su vida vale menos. 4. Oración por los ancianos olvidados. Manos en oración, oración. Dios fiel,
Te pedimos por los ancianos que viven en soledad, por los que fueron fuertes y hoy se sienten invisibles. Recompensa cada sacrificio que hicieron en silencio. Sánalos del abandono y la tristeza. Dales compañía, respeto y cuidado. Enséñanos a honrar a quienes caminaron antes que nosotros, a escuchar su sabiduría, a no dejarlos atrás. 5. Oración por quienes sufren injusticia y abuso. Manos en oración, oración. Dios de justicia, escucha el clamor de quienes han sido humillados, explotados, silenciados, despreciados. Defiende al que no tiene voz. Sostén al que ya no tiene fuerzas. Restituye la dignidad robada. Rompe las cadenas de la opresión. Desenmáscara la mentira. Haz que la verdad salga a la luz. Que la injusticia no tenga la última palabra. 6. Oración por quienes ayudan en silencio. Manos en oración, oración. Señor, bendice a quienes ayudan sin aplausos. A quienes comparten sin esperar reconocimiento. A quienes sirven aun cuando nadie los ve. Renueva sus fuerzas cuando se cansan. Sostén su fe cuando dudan. Recompensa cada gesto de amor sembrado. Que nunca falten manos solidarias, ni corazones generosos en este mundo herido. 7. Oración por nuestra propia conversión. Manos en oración, oración. Dios bueno, antes de cambiar el mundo, cambia nuestro corazón. Arranca la indiferencia. Rompe el egoísmo. Enséñanos a mirar con compasión y a actuar con justicia. Que no recemos solo con palabras, sino con acciones. Que nuestra fe se note en cómo tratamos al más débil. Haznos parte de tu respuesta al dolor del mundo. Amén. 8. El poder invisible de la oración. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia a quien ora. Y una persona transformada puede transformar una familia. Una familia puede transformar una comunidad. Una comunidad puede transformar una nación. Dios escucha cada oración nacida del amor. Ninguna lágrima es inútil. Ningún clamor es ignorado. Parte 5. Esperanza activa. Cómo vivir la fe en medio de un mundo injusto. Motivación profunda, sabiduría práctica y fe que se convierte en acción. 1. La esperanza que no se queda sentada. La esperanza verdadera no es pasiva. No cruza los brazos. No se conforma con esperar que todo cambie solo. La esperanza activa es la que cree, ora y actúa. Es la que mira la injusticia a los ojos y decide no acostumbrarse. Es la que, aun con miedo, elige hacer el bien. Creer en Dios no es cerrar los ojos a la realidad. Es abrirlos más para ver dónde hace falta amor, justicia y compasión. 2. La fe se demuestra en lo cotidiano. Muchos piensan que la fe se vive solo en los templos. Pero la fe auténtica se vive en el trabajo, en la calle, en el hogar, en cómo tratamos al que no tiene nada. Cada decisión diaria puede ser un acto de fe. Cuando compartes lo poco que tienes. Cuando defiendes al que es humillado. Cuando eliges la honestidad en medio de la corrupción. Estás viviendo una fe valiente. 3. No todos pueden hacer todo, pero todos pueden hacer algo. Este pensamiento libera el corazón del desaliento. No todos pueden cambiar sistemas, derrotar la pobreza global, resolver grandes injusticias, pero todos pueden hacer algo. Escuchar, acompañar, compartir, orar, denunciar, servir. Dios no mide la grandeza del acto, mide el amor con que se hace. 4. El bien también se contagia. Así como la injusticia se extiende cuando nadie actúa. El bien se multiplica cuando alguien se atreve a comenzar. Un gesto de bondad inspira a otro. Una palabra justa despierta conciencias. Una vida coherente se convierte en testimonio. La esperanza activa no grita, pero transforma. 5. Aprender a no perder la fe. Vivir con esperanza en un mundo injusto no es fácil. Habrá cansancio, habrá decepciones, habrá momentos de frustración.
Por eso es importante cuidar el corazón, alimentar la espiritualidad, rodearse de personas con valores. Recordar por qué se comenzó. No se trata de salvar al mundo solo, sino de caminar acompañado por Dios. 6. Oración por una fe valiente. Manos en oración. Señor, danos una fe que no huya de la realidad. Una fe que no se conforme con palabras. Una fe que se ensucie las manos. Por amor a los demás. Cuando el cansancio llegue, renueva nuestras fuerzas. Cuando la injusticia parezca vencer, recuérdanos que el bien nunca es en vano. Haznos sembradores de esperanza, en medio del dolor. Amén. 7. La esperanza como elección diaria. La esperanza no es un sentimiento constante. Es una decisión diaria. Decidir amar cuando es más fácil odiar. Decidir compartir cuando es más fácil guardar. Decidir creer cuando todo invita a rendirse. Dios camina con quienes no se rinden. 8. El mundo necesita creyentes coherentes. No necesita más discursos vacíos. Necesita personas que vivan lo que creen. Cada vez que alguien elige el bien, el mundo se acerca un poco más a lo que Dios soñó desde el principio. Parte 6, final. Consuelo, promesa y luz eterna, cuando Dios hará justicia plena. Cierre profundo, espiritual y lleno de esperanza. 1. Cuando la justicia parece tardar, hay momentos en los que el corazón se cansa de esperar. Momentos en los que parece que la injusticia gana, que el mal se fortalece, que la pobreza se hereda, que el dolor no tiene fin. En esos momentos surge una pregunta silenciosa. ¿Valió la pena creer? La fe madura no ignora esta pregunta. La acoge, la abraza y la transforma, porque la justicia de Dios no siempre es inmediata, pero siempre es segura. 2. Dios no olvida ninguna lágrima. Una de las promesas más profundas de la fe es esta. Dios no olvida, no olvida. La lágrima que cayó en silencio, el grito que nadie escuchó, el sacrificio que nadie reconoció, el bien que se hizo sin aplausos. Nada se pierde ante los ojos de Dios. Nada es inútil, nada es en vano. Lo que el mundo ignora, Dios lo honra. Lo que el mundo desprecia, Dios lo levanta. 3. La justicia de Dios no es venganza. Cuando hablamos de justicia divina, no hablamos de castigo cruel, sino de restauración. La justicia de Dios sana lo que fue herido, restituye lo que fue robado, devuelve dignidad, da paz al corazón cansado. Dios no se complace en destruir, se complace en reconstruir. 4. El sufrimiento no es el final de la historia. Esta es una verdad que sostiene al alma. El dolor no tiene la última palabra. La pobreza no es eterna. La injusticia no es definitiva. La muerte no es el final. Dios promete un tiempo donde no habrá hambre, no habrá llanto, no habrá opresión, no habrá abandono. Esa promesa no es evasión, es esperanza. 5. Vivir mirando la eternidad. Quien vive solo para este mundo se desespera fácilmente. Quien vive con la mirada puesta en Dios aprende a resistir, a perseverar, a confiar. La fe nos recuerda que esta vida, aunque importante, no lo es todo. Hay una justicia mayor, un amor más grande, una verdad más profunda, que sostiene nuestra esperanza. 6. Oración final de entrega y confianza. Manos en oración. Dios eterno, cuando no entendamos, enséñanos a confiar. Cuando la injusticia duela, recuérdanos que tú ves. Cuando la pobreza nos indigne, haznos instrumentos de tu amor. Cuando el cansancio nos venza, cárganos en tus brazos. Hoy entregamos a ti todo dolor no resuelto, toda herida abierta, toda pregunta sin respuesta. Confiamos en que tú harás justicia, en tu tiempo, a tu manera, con amor perfecto. Amén. 7. Un llamado final al corazón. Si Dios permitió que leyeras este texto, no fue casualidad, tal vez para
sanar una herida, despertar una conciencia, renovar una fe cansada, recordarte que no estás solo. El mundo necesita personas que crean incluso cuando duele, que amen incluso cuando cuesta, que esperen incluso cuando parece imposible. 8. Palabras finales de esperanza. Haya amor, hay esperanza. Planta joven mientras haya fe, hay luz. Planta joven mientras haya personas dispuestas a hacer el bien, Dios sigue obrando. La injusticia existe, pero no vencerá. La pobreza duele, pero no define. El sufrimiento pesa, pero no destruye la promesa. Dios sigue caminando con la humanidad.